Y comparto la pantalla para que vean los temas que vamos a estudiar hoy. Ahí está. Entonces, ustedes deberían estar viendo en este momento. A ver, voy a ir a buscar desde el inicio aquí. Aquí está. Esto es lo que deberían estar viendo, un documento PDF manual que dice cálculo de modos de vibración. ¿Están viendo eso? Sí. Ok. Entonces, a ver, ¿cuánta gente tenemos? Tenemos 28 participantes. Muy bien, vamos a comenzar pues entonces. A ver, lo que vamos a hacer hoy en la clase de hoy, muchachos, es, en la clase anterior introdujimos los modos de vibración. Los introduje de forma gráfica, es decir, expliqué en qué consiste un modo de vibración y dijimos que un modo de vibración representa el perfil deformado de una estructura y existen modos de vibración igual, el número de modos de vibración es igual al número de grados de libertad que tiene la estructura. Una estructura con 3 grados de libertad tiene 3 modos de vibración. Una estructura con 5 grados de libertad tiene 5 modos de vibración y así sucesivamente. ¿Verdad? Entonces, vimos entonces que cada modo de vibración, cada perfil deformado asociado a un modo de vibración tiene 3 parámetros dinámicos fundamentales que son el periodo de oscilación de la estructura, la frecuencia angular omega y también la frecuencia natural circular F. Cada modo de vibración tiene esos 3 parámetros dinámicos. Entonces, se hizo la introducción de forma gráfica y entonces hoy vamos a formalizar cómo se calculan los modos de vibración y una aplicación práctica, pues, ¿verdad? Una aplicación práctica de cómo se calcula los modos de vibración. Eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo se calculan los modos de vibración y una aplicación práctica de cálculos de modos de vibración en una estructura con 2 grados de libertad. Ok, entonces, cálculo de modos de vibración. Voy a comenzar recordando entonces la ecuación diferencial para una vibración libre sin amortiguamiento, m por x punto punto más k por x igual a 0. ¿verdad? Entonces, esta era la ecuación característica para un sistema estructural con 1 grado de libertad. ¿Ok? Primero voy a comenzar recordando eso para después ir a un sistema con n grados de libertad. Con n grados de libertad. Ok, entonces, dada esta ecuación diferencial que le estamos llamando 1 a esa ecuación diferencial, hay varias posibles soluciones que estudiamos en el momento correspondiente cuando estudiamos este tema. Y entre ellas existen estas 6 soluciones a la ecuación diferencial. X igual a coseno de omega t, X igual a seno de omega t, X igual a coseno paréntesis omega t más phi, y así sucesivamente. Hay diversas, todas estas son soluciones a la ecuación diferencial. ¿Okay? Cualquiera de ellas es una solución a la ecuación diferencial. Muy bien. Para este tema de n grados de libertad, voy a escoger esta primera solución de la ecuación diferencial, x igual a coseno de omega t, solamente que vamos a hacer un ligero cambio. En vez de la constante a, vamos a utilizar otra letra que se llama z. ¿Ok? Entonces vamos a tomar x igual a coseno de omega t, pero en vez de esta a, vamos a utilizar una z. ¿Por qué una z? Porque para n grados de libertad, los modos de vibración, en la literatura está aceptado esa notación de z para los modos de vibración. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar en vez de a, que es característico para un sistema con un grado de libertad, utilizar z para un sistema con n grados de libertad. ¿Ok? Ahí está. Entonces ahora pues nuestra solución de la ecuación diferencial va a ser x igual z por el coseno de omega t y le vamos a llamar z a la forma vibracional del sistema. ¿Okay? Forma vibracional del sistema. Ok. Entonces derivemos una primera vez x punto, eso sería menos z por omega seno de omega t. Estoy derivando una primera vez. Ahora voy a derivar una segunda vez para encontrar la aceleración. Sería menos z por omega al cuadrado por el coseno de omega t. ¿Okay? Entonces, esos son calculitos que ya conocíamos
desde clases anteriores. Derivar una primera vez y derivar una segunda vez. Entonces ahora, esta segunda derivada, x punto punto, y la solución de la ecuación diferencial lo voy a sustituir en la ecuación 1. ¿Ok? La ecuación 1 que es esta. En la ecuación 1. Entonces, pero observen pues, voy a decir lo siguiente. Aquí está la masa por la aceleración. Y la aceleración es menos z omega al cuadrado coseno de omega t, más k multiplicado por x, y x es z por el coseno de omega t. ¿Ok? Hasta este momento estamos trabajando como que si fuera un sistema con 1 grado de libertad. ¿Ok? Entonces ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy desarrollando esta masa multiplicado por este paréntesis, menos z por la masa omega al cuadrado coseno de omega t, más z por k coseno de omega t igual a 0. Voy a eliminar los cosenos de omega t. Perfectamente podemos hacer coseno de omega t, los elimino, y entonces nos queda z por k menos z por m por omega al cuadrado igual a 0. ¿Ah? Voy a desarrollo más todavía y voy a sacar factor común z, y en paréntesis k menos m por omega al cuadrado. ¿Okay? Hasta ahí entonces me auxilio de un sistema con 1 grado de libertad. ¿Okay? Hasta ahí. Muy bien. Pero ahora, como estamos trabajando con n grados de libertad, todas esta k, ahora para n grados de libertad tiene que ser una matriz de rigideces. ¿Ok? Esa k. Y esta m ahora tiene que ser una matriz de masa. Y este omega al cuadrado es una incógnita que no conocemos. Y este z, ya vamos a ver cómo hacemos con ese z, todo es igual a 0. Entonces puedo escribir esta ecuación en términos matriciales. Entonces esta k, aquí está una matriz de rigidez k menos m, una matriz de masa multiplicado por omega al cuadrado, y todo eso multiplicado por una matriz z igual a una matriz de ceros, ¿verdad? Porque estamos suponiendo una vibración libre sin amortiguamiento. Estamos calculando los modos de vibración asociados a una estructura que está vibrando en vibración libre sin amortiguamiento. Ok. Entonces, pero también lo puedo escribir, esta ecuación, también lo puedo escribir de esta manera. K menos este omega al cuadrado, voy a escribirlo aquí delante, omega al cuadrado multiplicado por la matriz de masa, y todo ese corchete está multiplicado por la matriz Z, y eso es igual a esta matriz de ceros a la derecha. Okay. Entonces, ahora tengo una ecuación matricial del movimiento, y le voy a llamar Z a un vector de modos de vibración. Z es un vector de modos de vibración. ¿Okay? Entonces observen que lo que he escrito entonces es un sistema de ecuaciones homogéneo. Un sistema de ecuaciones homogéneo. ¿Okay? Entonces yo tengo aquí toda esta matriz grande, y dentro de esa matriz grande tengo la matriz de rigidez menos omega al cuadrado, que es un escalar multiplicado por una matriz, y todo eso multiplicado por otra matriz Z, y igualado a una matriz de ceros en el miembro de la derecha. Entonces, esto lo puedo representar como un sistema de ecuaciones homogéneo, ¿no? Para recordar, entonces, un sistema de ecuaciones homogéneo es un sistema de ecuaciones en el cual todos los términos de la derecha son iguales a 0. Es un sistema de ecuaciones homogéneo. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo se resuelve un sistema de ecuaciones homogéneo? ¿Cómo se resuelve un sistema de ecuaciones homogéneo? Entonces, para un sistema de ecuaciones homogéneo, hay dos posibles soluciones. Uno, que la solución sea trivial. ¿Qué significa una solución trivial? Una solución trivial es aquella en la cual los valores de las incógnitas son todos iguales a 0. Esa es una solución trivial. Y existe también una solución no trivial. Una solución no trivial, es decir, una solución en la cual los valores de las incógnitas no son iguales a 0. Entonces, dos tipos de soluciones, una solución trivial y una solución no trivial. Okay. Entonces, nos interesa que el sistema de ecuaciones tenga una solución no trivial. No trivial. Entonces, aquí, muchachos,
Para recordar, aquí estoy ya en el campo de álgebra lineal. Estoy resolviendo un sistema de ecuaciones lineales homogéneos. Es decir, los miembros de la derecha, el miembro de la derecha, todo igual a 0. ¿Ok? Aquí está. Entonces, recordemos de álgebra lineal, entonces, para que este vector z, que es el vector de incógnitas, tenga solución no trivial, es necesario entonces que el determinante de la matriz grande, sea igual a 0. Esto es algo que debemos de recordar de nuestras clases de álgebra lineal. Entonces, si yo tengo un sistema de ecuaciones homogéneo, entonces, y yo quiero una solución no trivial, entonces debe ser cierto que el determinante de la matriz tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, aquí estoy en un problema, estoy en presencia de un problema que se llama problema de valores característicos. O también lo recordarán como un problema de valores propios o un problema de eigenvalues. Este es un problema de álgebra lineal, en el cual entonces quiero encontrar una solución no trivial, para un sistema de ecuaciones homogéneo. Ok. Entonces voy a recordar ahorita, porque tal vez ahí varios de ustedes no recordarán cómo se resuelve un sistema de ecuaciones lineales homogéneos. Voy a recordar entonces ahorita algo de álgebra lineal, para que todos estemos al mismo nivel y luego regreso al problema estructural. Entonces primero, recordar entonces. Supongan ustedes que tengo un sistema de ecuaciones lineales de este tipo. 2x1 más x2 igual a 0. 10x1 más 5x2 igual a 0. Este es un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. ¿Por qué homogéneo? Porque los miembros de la derecha son iguales a 0. ¿Okay? Son iguales a 0. Entonces, este sistema de ecuaciones quiero resolverlo. Para poder resolver ese sistema solo es posible dos soluciones, o x1 y x2. x1 y x2 son iguales a 0. Esa es la solución trivial. O x1 se puede colocar en función de x2 y hay infinitas soluciones. ¿Okay? Y esa es una solución no trivial. Estamos interesados en la solución no trivial. Entonces recuerden esto, pues. Voy a escribir este sistema de ecuaciones en términos matriciales. Entonces tengo una matriz de 2 por 2. Lo voy a multiplicar con un vector de 2 por 1. 2 por 1, 2 filas, una columna, y eso es igual a un vector de ceros. ¿Verdad? Entonces, de manera que si yo multiplico estas dos matrices, voy a tener 2 por x sub 1, 2 por x sub 1, que es este término, más 1 por x sub 2, que es este término, igual a 0. De la misma manera, 10 por x sub 1 es este término, más 5 por x sub 2 es este término, igual a 0. Todo lo que hice ahí fue escribir el sistema de ecuaciones en términos matriciales. Voy a calcular el determinante de la matriz asociada. El determinante de la matriz asociada. ¿Cómo se calcula ese determinante? 2 por 5, 10 menos 10. Multiplico los miembros de la diagonal principal, le resto la multiplicación de los miembros de la diagonal secundaria. De manera que 2 por 5, 10, menos 1 por 10, 10, 10 menos 10, 0. Y encuentro que el determinante de la matriz asociada es igual a 0. Entonces, inmediatamente yo digo, si el determinante de la matriz asociada es igual a 0, entonces este sistema de ecuaciones homogéneo tiene una solución no trivial. ¿Ok? ¿Qué significa eso? A ver, profundicemos más. Todo esto estoy recordando, muchachos, porque es aplicación a la ingeniería estructural. Entonces, por tanto, el sistema dado tiene soluciones no triviales. ¿Okay? Y estamos interesados solamente en soluciones no triviales. ¿Cuál sería la solución? Bueno, entonces, observen, 2x1 más x2 igual a 0. Entonces, paso el miembro de la derecha, este término al miembro de la derecha, y me queda 2x sub 1 igual a menos x sub 2. Entonces, x sub 1, despejo x sub 1 igual a menos 1 medio de x sub 2. Entonces, aquí uno puede ver que hay infinitas soluciones para esta incógnita, x sub 1. Entonces, si yo conozco
un valor para x sub 2, inmediatamente conozco un valor para x sub 1. ¿Ok? Entonces, observen, si x sub 1 es igual a menos un medio de x sub 2, entonces lo sustituyo en la segunda ecuación, en esta, 10 por x1 más 5 por x2. Entonces, 10 por x sub 1, que es menos un medio de x sub 2, más 5 de x sub 2 igual a 0. Y entonces observo que la ecuación segunda, la segunda ecuación del sistema de ecuaciones, se satisface. 0 igual a 0. ¿Ok? Entonces, he visto, pues, con este ejemplo sencillo, que para un sistema de ecuaciones homogéneo, ese sistema va a tener una solución no trivial, si y solo si el determinante de la matriz asociada es igual a 0. ¿Ok? Esa es la primera cosa. Ok. Ahora observen este otro sistema de ecuaciones. 2x sub 1 más x sub 2 igual a 0. Es la misma primera ecuación, pero en esta segunda ecuación le voy a hacer un cambio. Entonces ahora voy a decir 4x sub 1 menos 5x sub 2 igual a 0. Este es otro sistema de ecuaciones homogéneo. ¿Ok? Un sistema de ecuaciones homogéneo. Entonces ahora voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo que hice en el ejercicio anterior. Lo voy a escribir en términos matriciales. Y entonces ahora yo quiero una solución no trivial de este sistema de ecuaciones. Entonces voy a calcular el determinante de esta matriz asociada. El determinante de esta matriz es menos 10. ¿Verdad? 2 por menos 5, eso es menos 10. Menos 1 por 4, eso es menos 4. Menos 10 menos 4 es menos 14. ¿Ok? Menos 14 es distinto de 0. ¿Qué significa eso? Entonces, si el determinante de la matriz es distinto de 0, entonces el sistema de ecuaciones dado, homogéneo, solamente tiene solución trivial. Es decir, solución trivial significa x1 es igual a 0 y también x2 es igual a 0. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es eso? A ver, veamos a ver si es cierto, pues, a ver, que no tiene solución, que solo tiene solución trivial. ¿Cómo es eso? Bueno, tomemos la primera ecuación y despejemos x sub 1 igual a menos un medio de x sub 2 y ahora sustituyamos x sub 1 en la segunda ecuación. ¿Ok? En la segunda ecuación que es esta. 4 por x sub 1, pero x sub 1 es menos un medio de x sub 2, menos 5x sub 2 igual a 0, y trato de igualar 0 igual a 0, pero es imposible, no se puede. Me queda que menos 7x cuadrado igual a 0, por tanto, x sub 2 es igual a 0. ¿Ok? Entonces, si x sub 2 es igual a 0, si x sub 2 es igual a 0, significa que x sub 1 también tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Y con eso he llegado entonces a que este sistema de ecuaciones homogéneo solamente tiene una solución trivial, en la cual los valores de las incógnitas son todos iguales a 0. ¿Ok? Son todos iguales a 0. Muy bien, entonces, ahí está pues una aplicación sencilla de álgebra lineal y ahora esto tiene unas grandes implicaciones en la ingeniería sísmica. ¿Okay? Ese problemita sencillo que acabamos de resolver de álgebra lineal para un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, entonces tiene implicancias importantes para un problema de modos de vibración. ¿Ok? Porque ahora todo el problema de modos de vibración va a estar basado en en la solución de un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Específicamente nos interesa un sistema que no tenga una solución trivial. ¿Ah? Que no tenga una solución trivial. Porque ¿de qué me sirve que los valores de las incógnitas sean iguales a 0? Todos. No puede ser, no me interesa una solución no trivial. ¿Ok? A ver, preguntas hasta ahí, muchachos. Quiero saber si entendieron el concepto de solución trivial y solución no trivial. ¿Estamos claros hasta ahí todo? Ok, entonces, si no hay preguntas ahí, sí, continúo. Ok, continúo, entonces ahora regreso al problema estructural que nos ocupa. Entonces dije, a ver, estamos aquí en presencia de un sistema de ecuaciones homogéneo.
¿verdad? Tengo la matriz de rigidez menos omega al cuadrado por la matriz de masa, igual, multiplicado todo esto por un vector de modos de vibración igual a 0. Esto es un sistema de ecuaciones homogéneo y estamos interesados en una solución no trivial. ¿Ok? Entonces, para que tenga solución no trivial, acabamos de ver que el determinante de la matriz asociada, tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, voy a igualarlo a 0, el determinante de la matriz, y voy a despejar omega al cuadrado. ¿Ok? Observen que voy a estar trabajando con un sistema estructural con n grados de libertad, y a ese sistema de n grados de libertad le voy a conocer su matriz de rigidez, y también voy a conocer la matriz de masa. ¿Ok? Entonces, al formar este determinante, matriz de rigidez menos omega al cuadrado multiplicado por la matriz de masa, entonces si estas dos matrices son conocidas, la única incógnita que me queda aquí es omega al cuadrado. Entonces aquí está. Al igualar este determinante a 0, la incógnita que nos queda es omega al cuadrado. ¿Ok? Omega al cuadrado. Muy bien, entonces ahora retomemos eso pues en la siguiente página. Entonces tiene una ecuación de grado n, cuya incógnita es omega al cuadrado. Omega al cuadrado. Donde n es el número de grados de libertad. ¿Qué significa eso? Voy a tener una ecuación de grado n. Es decir, si tengo 2 grados de libertad, entonces voy a tener una ecuación de 2 por 2, de segundo grado. No, de 2 por 2 no, perdón. De 2 por 2 no. Una ecuación de segundo grado. ¿Ok? De segundo grado. Si tengo un sistema de ecuaciones de 3 por 3, es decir, un sistema de 3 grados de libertad, entonces voy a tener una ecuación cúbica, ¿ok? Una ecuación de grado n, una ecuación de grado 3, donde n es el número de grados de libertad. Y así sucesivamente. Si tengo un sistema estructural con 4 grados de libertad, entonces lo que voy a tener es una ecuación de grado 4, de grado 4. Y entonces lo que voy a tener son 4 soluciones para omega al cuadrado. ¿Ok? 4 soluciones para omega al cuadrado. Y entonces ya se imaginarán ustedes que si tengo 4 soluciones para omega al cuadrado, tengo 4 valores de omega también. Y cada valor de omega va a estar asociado a un grado de libertad. ¿Ok? A un modo de vibración. Repito, cada valor de omega que calcule va a estar asociado a un modo de vibración. Ok, entonces van a resultar n valores de omega al cuadrado. Ok. Entonces observen pues, si yo ya resolví el sistema, si yo ya resolví la ecuación, entonces, y supongamos que la ecuación es de segundo grado, entonces tiene que haber 2 valores para omega al cuadrado. Un omega al cuadrado sub 1 y un omega al cuadrado sub 2. 2 valores de omega al cuadrado porque la ecuación es de segundo grado. ¿Ok? Entonces, si hay 2 valores de omega al cuadrado, tiene que haber 2 valores para omega también. ¿Ok? 2 valores para omega también. Entonces, si ya tengo esos valores de omega, entonces simplemente me voy a regresar aquí a esta ecuación 2, porque ya conocí omega al cuadrado. ¿Ah? Ya conocí omega al cuadrado. Este término de la derecha es 0, entonces solamente me va a quedar resolver los modos de vibración. ¿Ah? Z. Ahí está. Esta es la forma en que voy a calcular los modos de vibración. Entonces voy a encontrar una ecuación de grado n. ¿Okay? Repito, entonces, a ver, aquí resumo el procedimiento. Voy a tener una ecuación de grado n, donde n es el número de grados de libertad. Si el sistema estructural tiene 2 grados de libertad, entonces voy a tener una ecuación de segundo grado. Si el sistema tiene 3 grados de libertad, voy a tener una ecuación cúbica. Y así sucesivamente. Observen que el grado de la ecuación va aumentando a medida que n va aumentando también. ¿Ok? Entonces, una vez que yo resuelva la ecuación de grado n, voy a tener n valores de omega al cuadrado, que es lo mismo n valores de omega. ¿Ok?
Entonces voy a regresarme a la ecuación 2 y voy a sustituir ese omega al cuadrado. Este lo conozco, la matriz de masa la conozco también. Como ya conozco n valores de omega al cuadrado, lo voy a sustituir aquí y voy a despejar el vector de modo de vibración correspondiente. ¿Okay? Voy a despejar el vector de modo de vibración correspondiente. Y entonces después inmediatamente ya grafico los modos de vibración y miro cómo se va a comportar esa estructura. ¿Okay? Muy bien. Entonces, continúo aquí. Entonces, aquí escribí el resumen. Resultan n valores de omega al cuadrado, ¿verdad? Sustituyendo cada valor de omega en la ecuación 2, se obtiene un vector z distinto de 0, ¿no? Y cada vector z, aquí puse un paréntesis, que debería ser corchete, y cada vector z se llama modo de vibración. ¿Okay? Cada vector z se llama modo de vibración y lo que hay en ese vector de modo de vibración son valores relativos entre los z sub i, es decir, entre los valores componentes de cada modo de vibración. ¿Ah? De cada modo de vibración. Ok. Pues esa es la forma en que uno obtiene los modos de vibración. ¿Okay? Entonces ahora, ¿qué propiedades tienen esos modos de vibración? ¿Qué propiedades tienen los modos de vibración? Bueno, hay dos propiedades importantísimas que deben cumplir los modos de vibración, y esta es una forma de saber si los modos de vibración que hemos calculado están correctos o no. La primera propiedad de los modos de vibración se llama ortogonalidad respecto a la matriz de masa. Y la segunda propiedad se llama ortogonalidad respecto a la matriz de rigidez. ¿Okay? Entonces, los modos de vibración tienen que ser ortogonales respecto a este par de matrices. ¿Qué significa que sean ortogonales? A ver, significa que voy a tomar un modo de vibración y lo transpongo. Esta T significa transpuesto. Entonces, un modo de vibración J, ZJ transpuesto, multiplicado por la matriz de masa, multiplicado por otro vector, por otro modo de vibración, ¿ok? Sin transponer, ¿se fijan? Tiene que ser igual a 0. Entonces, este triple producto matricial, la transpuesta del vector Z multiplicado por la matriz de masa, sin transponer, ¿verdad? Y multiplicado por el otro vector de modo de vibración, Z, tiene que ser igual a 0, con J distinto de R. ¿Qué significa eso? Que J y R tienen que ser dos modos de vibración distintos. ¿Ok? Entonces, si suponga que son 2 grados de libertad, o sea, un sistema de 2 grados de libertad tiene que tener 2 modos de vibración, ¿verdad? O sea, 2 vectores de modos de vibración. Eso es lo correcto. 2 vectores de modos de vibración. Entonces yo tomo el primer vector y lo transpongo y lo multiplico por la matriz de masa y eso lo multiplico por el otro vector sin transponer. Entonces ese triple producto matricial tiene que ser igual a 0. ¿Ok? La otra propiedad me dice que esos vectores también tienen que ser ortogonales respecto a la matriz de rigidez. ¿Qué significa? Nuevamente, tomo un vector de vibración Z, J, ZJ, y lo voy a transponer. ¿Ah? Lo voy a transponer y lo multiplico por la matriz de rigidez de la estructura y luego lo multiplico por el otro vector de modo de vibración. ¿Ah? No por el otro, por otro. Ese es el término correcto. No por el otro modo de vibración. Puedo decir por el otro modo de vibración si solamente hubieran 2. Pero si hubieran 3, 4, etcétera, entonces voy a agarrar 2 modos de vibración distintos. Porque aquí dice J distinto a R. ¿Ok? Entonces, tomo un modo de vibración y lo transpongo, y lo multiplico por la matriz de rigidez, y luego lo multiplico por otro vector de vibración no transpuesto, ¿ah? Porque no va a la T aquí. Entonces, ese triple producto matricial me tiene que dar igual a 0. ¿Ok? Siempre J distinto de R, o sea, 2 modos de vibración distintos. ¿Ok? Ahí está. Eso es lo que vamos a procurar hacer en el ejercicio a continuación, pues, ¿verdad? Para que ustedes miren cómo
es la mecánica para trabajar cómo se encuentran los modos de vibración, ¿ok? Cómo se grafican y cómo se comprueban esos modos de vibración. Recuerden que aquí es un triple producto matricial, ¿verdad? Entonces aquí aplico la regla para la multiplicación matricial, ¿ok? ¿Cuándo se pueden multiplicar dos matrices? ¿Cuándo se pueden multiplicar dos matrices? Dos matrices se pueden multiplicar cuando el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. ¿Ok? Si eso es así, entonces perfectamente dos matrices se pueden multiplicar. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Aquí tengo una matriz transpuesta multiplicada por una matriz de masa. Tengo que verificar que se pueda multiplicar, ¿verdad? Es decir, que el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. Y entonces la matriz resultante de estas dos tiene que poderse multiplicar también por esta otra matriz. ¿Ok? Entonces, el resultado, van a ver, va a ser un número, un escalar. Y ese escalar tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Ese escalar tiene que ser igual a 0. Entonces ahí eso se llama ortogonalidad de los modos de vibración respecto a la matriz de masa y ortogonalidad de los modos de vibración respecto a la matriz de rigidez. ¿Ok? Ahí está. Entonces, hasta ahí, muchachos, la teoría correspondiente. ¿Ok? ¿Cómo se calcula modos de vibración? Preguntas ahí, entonces, antes de pasarme al ejercicio, muchachos. A ver, preguntas. ¿Hay preguntas? A ver, voy a hacer, ahorita que ya están, ya hay más, hay 32 estudiantes ahorita. A ver, quiero hacer un paréntesis antes de seguir con el ejercicio. Y es recordarles que a partir de mañana, muchachos, ya deben darse cuenta todos ustedes, va a haber un congreso de ingeniería civil. Ya sabían de ese congreso, ¿verdad? A ver, por favor, confirmar. Sí. Así Sí, es. Sí, profesor. Ok, ese congreso es un congreso de forma virtual, ¿verdad? Va a tener una modalidad virtual a partir de mañana, 11, 12 y 13 de noviembre, ¿verdad? Miércoles, jueves y viernes. Miércoles están todas las ponencias sobre agua y saneamiento, ¿verdad? Hay hidráulica ahí en el día de mañana. Hay una conferencia magistral también del ingeniero Juan Manuel Muñoz, muy interesante. El jueves son ponencias principalmente relacionadas con construcción, ¿verdad? Y el viernes están las ponencias relacionadas con la parte estructural, ¿ok? Entonces, tenemos indicación, pues, de señalarles a ustedes que hay que estar presente en ese congreso. A ver, muchachos, para eso uno hace una preinscripción. ¿Ustedes hicieron eso? ¿Ya están informados de ese congreso? Sí, profe. ¿Cómo hicieron? A ver, ¿ya se preinscribieron ustedes? Se mandó información en el grupo de clase y previamente desde hace tiempo se mandó eso para la preinscripción. Ok, correcto. Entonces ya ustedes están preinscritos y ya le mandaron el vínculo. Recuerden que es en la plataforma de YouTube, ¿verdad? En la plataforma de YouTube, ahí va a estar todo, las ponencias. yo me inscribí, profesor, no sé si había que inscribirse en las tres temáticas. Yo solo lo hice en uno, que era de cultura y sismo, algo así. Pero creo que hay que inscribirse en las tres, ¿verdad? Bueno, pues sería interesante para ustedes, muchachos, inscribirse en las tres áreas, ¿verdad? A menos que ustedes digan, pues a mí lo que me interesa son las estructuras, entonces solamente las del viernes, o solamente las de construcción, entonces serían las del juego, solamente las de agua, las de mañana, ¿verdad? Pero de todas maneras, cada uno de ustedes tiene intereses distintos. El que pueda estar en todas, pues entonces que esté en todas, ¿verdad? Hay obligatoriedad, muchachos, de estar en esas conferencias. A ver, ¿qué saben ustedes? Pues en la inscripción solo se daba
a escoger el área de interés, pero bueno, yo tampoco sabía que era inscribirse en las 3. Pensaba que era como que se tenía que escoger una en específico. Bueno, en realidad sí es cierto. El formato de preinscripción solamente deja poner un clic en una de las 3 áreas, ¿verdad? No deja poner clic en las 3 áreas. ¿Se fijaron en eso? Sí, sí, solo es una. Solo es una, sí es cierto. Solo es una. Bueno, ok. A ver, hoy nos pasaron una información de que el vínculo va a estar disponible en el Facebook de la UNI. ¿Ok? Y a los que se preinscribieron ya le deben haber mandado el vínculo también. ¿Ya les mandaron el vínculo? En mi caso no, profesor. Yo me preinscribí, pero no me ha llegado nada al correo. Tampoco, creo que debe ser mañana que lo mando. No, bueno, hoy en la tarde a mí me lo mandaron. Entonces lo que voy a hacer es que yo voy a mandar ese vínculo al grupo de WhatsApp. ¿Ah? Voy a mandarlo al grupo de concreto y voy a mandarlo al grupo de sismo. Ahí voy a mandar el vínculo con el cual ustedes van a poder ingresar a las conferencias. ¿Ok? Pero sí, a ver, yo los insto, muchachos, a que es importante participar en eso. Pues los que están interesados en la parte estructural, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay unas ponencias muy interesantes, la de Yader Jarquín, por ejemplo, sobre interacción solo-estructura. ¿Verdad? Nosotros aquí hablamos un poco sobre interacción solo-estructura. Marco Palma va a hablar sobre análisis no lineal en marcos de acero. ¿Verdad? Recuerden que la no linealidad todavía no la tenemos nosotros bien integrada en nuestro programa de ingeniería sismo resistente. ¿Verdad? Entonces nosotros en nuestro programa de ingeniería sismo resistente estudiamos principalmente estructuras lineales. ¿Verdad? Pero ahí Marco va a abordar el viernes sobre estructuras no lineales. ¿Ok? El doctor Ortiz va a abordar sobre una experiencia en diseño y construcción de puentes. ¿Verdad? Y también Guillermo Chávez va a tener ahí una ponencia muy interesante para incluir el método de desplazamiento en el reglamento nicaragüense de la construcción. ¿Verdad? Entonces esos 4, aquellos que están inclinados de ustedes hacia la ingeniería estructural, ¿verdad? Es interesante pues esas 4 ponencias del día viernes. ¿Ok? De las otras no hablo pues porque eso, sé muy poco de eso. ¿Verdad? Entonces a mí lo que me interesa son las de estructura. Mañana voy a ver la primera, la de Juan Manuel, también me parece muy buena, la de enseñanza de ingeniería, que es la primera, la conferencia magistral. Okay, esa es muy buena porque esa es una conferencia histórica que va a dar el ingeniero Muñoz. Okay. Pero bueno, entonces ustedes, pues, donde se hayan inscrito ustedes, entonces, por favor, pues, para que ustedes estén ahí participando ahí en esas ponencias, ¿verdad? Ok. Ok, ese era el paréntesis que quería hacer, pues. Ahora continuemos con el ejercicio. A ver, entonces, el PDF tiene una parte teórica y tiene una parte práctica también, donde en este ejercicio, que es una estructura de 2 grados de libertad, una estructura con 2 grados de libertad, vamos a calcular los modos de vibración. Esa es la pregunta. ¿Ah? No está el enunciado ahí, pero el enunciado debe ser determinar los modos de vibración en la estructura mostrada. Ese es el enunciado del problema. Toda una estructura con 2 grados de libertad está formado, es un marco de acero. Todas las columnas son perfiles W12 por 40. ¿No? Todas las columnas son W12 por 40. Y además el momento de inercia de este perfil W es 310 pulgadas a la 4. ¿Okay? Entonces es un momento de inercia tomada de las tablas de la ISC. ¿Okay? Tablas de la ISC. Del manual de la 15ª edición, por ejemplo, ese es lo mejor porque ese es el más reciente, 15ª edición, y ahí tomamos el momento de inercia para el perfil W. Además, son dadas el peso del nivel 1, que es de 50.000 libras, el peso del nivel 1 es 50.000 libras, y el peso del nivel 2 es de 40.000 libras, y además el módulo de elasticidad del acero es 29.000 KSI. ¿Okay? Es el módulo de elasticidad del acero. Entonces, aquí está la pregunta, calcular modos de vibración en esta estructura.
Ok, entonces, si se recuerdan de la teoría, necesito la matriz de masa, necesito la matriz de rigidez. ¿Verdad? Estos son los parámetros iniciales. Entonces, necesitamos calcular, pues, las masas y luego las rigideces. Entonces, voy a calcular la masa del primer nivel, y la masa del primer nivel, recuerden, es igual al peso del primer nivel entre la gravedad. ¿Ok? Peso entre la gravedad. Entonces, el peso de 50.000 libras entre la gravedad, 32.2 pies sobre segundos al cuadrado, multiplicado por 12 para pasar a pulgadas sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Miren, aquí tengo 32 aquí, pero en realidad lo mejor es 32.2 pies sobre segundos al cuadrado. Y entonces, ese resultado es 130.21 libras por segundo al cuadrado sobre pulgada. Esas son las unidades de masa en el sistema inglés. ¿Ok? Esa es la masa del nivel 1. Ahora calculo la masa del nivel 2 de la misma manera. El peso del nivel 2 entre la gravedad, trasladada a pulgadas sobre segundos al cuadrado. 104.17 libras por segundo al cuadrado sobre pulgadas. Y ahí está entonces la masa del nivel 2. ¿Ok? Ahí está. Entonces, con estas dos masas uno puede formar la matriz de masas. La matriz de masa. ¿Y cuál es el orden de esta matriz de masa? Steven, ¿está por ahí, Steven? ¿Cuál es el orden de esa matriz de masa? ¿Será de 3 por 3, Steven? ¿Está Steven por ahí? Kevin Vargas. ¿Cuál es el orden de la matriz de masa aquí, Kevin Vargas? Dígame el orden de la matriz. Sí, de 2 creo que. No, de 2 por 2. Son 2 grados de libertad, ¿no? Son 2 grados de libertad, por tanto, la matriz de masa, ¿de qué orden es? 2 por 2. 2 por 2, correcto. Así es, las matrices tienen orden. Entonces, se menciona el número de filas y el número de columnas. Si tengo entonces un sistema de 2 grados de libertad, entonces una matriz de 2 por 2. ¿Verdad? Una matriz de 2 por 2, correcto. Ahora calculo la matriz de rigidez, y para eso debo determinar los valores de K. Debo determinar el K efectivo para las columnas del primer nivel y el K efectivo para las columnas del segundo nivel. ¿Okay? Entonces, calculo K, como son empotradas las columnas, entonces 12EI sobre L al cubo, si es columna empotrada, recordar, y 3EI entre L al cubo si son columnas articuladas. ¿Ok? Como aquí las columnas son empotradas, aquí en la base son empotradas, y además esta otra columna se supone que son fijas en ambos extremos, entonces es válido pues que las columnas son empotradas, tanto en el primer nivel como en el segundo nivel. Entonces la rigidez efectiva del nivel 1, la rigidez efectiva de las columnas del nivel 1, entonces es 12EI sobre L al cubo y multiplicado por 2, ¿verdad? Aquí en realidad aquí debería poner un 2 aquí. Entonces tengo 12 por el módulo de elasticidad, por el momento de inercia, 12EI multiplicado por 2. ¿Por qué por 2? Observen que el momento de inercia... Son 2 columnas. Son 2 columnas. El momento de inercia es pulgadas a la 4. El momento de inercia es pulgadas a la 4. ¿Dónde está el momento de inercia? 310 pulgadas a la 4. Ahí está. Entonces, por 2 porque son 2 columnas. Entre la longitud de las columnas, 12 pies por 12 trasladado elevado al cubo. ¿Ok? Y entonces eso me da pues una rigidez efectiva del nivel 1. Una rigidez efectiva del nivel 1 de 72.257.59 libras por pulgada. ¿Ok? Ahí está. Hago lo mismo entonces para la rigidez del nivel 2, 12EI entre L cubo, entonces 124.861. Ahí entonces calculo las rigideces efectivas de cada nivel y ahora voy a introducir entonces en la matriz de rigidez de la estructura. La matriz de rigidez de la estructura. ¿Y cómo es la matriz de rigidez para una estructura de 2 niveles? ¿Cómo es la matriz de rigidez para una estructura de 2 niveles? Aquí está. K sub 1 más K sub 2, K sub 2, menos K sub 2, menos K sub 2. Esta es la forma matricial de la matriz de rigidez
para una estructura de 2 grados de libertad. ¿Okay? Ahí está. Esa es la matriz de rigidez para 2 grados de libertad. ¿Cómo se sabe eso, muchachos? Recuerden que la matriz de rigidez se puede deducir de la forma en que lo hicimos en un par de clases anteriores. ¿Verdad? Si yo tengo un sistema de 2 grados de libertad, entonces la forma matricial de la matriz de rigidez es esta. K1 más K2, K sub 2, menos K sub 2, menos K sub 2. ¿Ok? En la diagonal principal. Y la matriz de masa, aquí está la forma matricial de la matriz de masa, M1, M2 en la diagonal principal, 0 y 0 en la diagonal secundaria. ¿Ok? Ahí está. Entonces ahora aquí voy a comenzar con el problema del determinante característico. ¿Verdad? Voy con el problema de álgebra lineal ahora. Entonces recuerden que dijimos que estamos interesados en una solución no trivial. Si queremos una solución no trivial, entonces debe ser cierto que el determinante de la matriz asociada tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, este determinante se llama determinante característico. Así se llama ese determinante. Entonces, si me voy a regresar aquí, miren aquí, cuando mirábamos este ejemplito sencillo de un sistema de ecuaciones homogéneo, entonces, este determinante se llama determinante característico. ¿Ok? Tomo el determinante y lo calculo. Ese es un determinante característico. Aquí está. Entonces, este determinante de esta expresión que está aquí adentro es un determinante característico. Porque es un problema de valores característicos. Por tanto, el determinante es característico. ¿Ok? Ahí está. Ok, entonces voy a sustituir la matriz de rigidez de la estructura, la matriz K, menos omega al cuadrado, multiplicado por la matriz de masa. Y eso tiene que ser igual a 0. Tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, el determinante característico lo estoy igualando a 0. Observen, la matriz de rigidez de 2 por 2 menos omega al cuadrado por una matriz de masa de 2 por 2 igual a 0. ¿Ok? Y entonces ahora resuelvo ese determinante. Resuelvo ese determinante como sumando algebraicamente, término a término. Sumando algebraicamente, término a término. 197.118.70 menos omega al cuadrado multiplicado por 130.21. Y eso va a ser el primer término de esta matriz. ¿Okay? A ver, veamos lo que dice. 197.118.70 menos omega al cuadrado multiplicado por 130.21. ¿Ok? Y eso me da el primer término de la matriz. El que ocupa la primera fila, primera columna. ¿Ok? ¿Cómo calculo este que está en la primera fila, segunda columna? Este término, primera fila, segunda columna. Entonces, tomo ese mismo elemento, primera fila, segunda columna, menos 124.861, menos omega al cuadrado por 0, y eso me da menos 124.861.11. ¿Okay? Hago lo mismo con cada término. Este término que ocupa la segunda fila, primera columna, significa este término menos omega al cuadrado por 0. Eso me da menos 124.861, y así sucesivamente. Calculo entonces los términos del determinante característico. Igualo a 0 el determinante, porque quiero una solución no trivial. Entonces, ¿cómo se calcula un determinante de segundo orden? Un determinante de segundo orden es la multiplicación de los términos en la diagonal principal menos la multiplicación de los términos que están en la diagonal secundaria. ¿Ok? Entonces, al multiplicar este término por este término, y restar la multiplicación de este término con este término, obtengo esta ecuación que está aquí. Omega a la 4 menos 2.712 omega al cuadrado más 663.000 igual a 0. ¿Ok? Ahí está. Entonces, eso es lo que obtengo, esa es la ecuación que obtengo. Observen, la incógnita es omega al cuadrado. Esas son las incógnitas, omega al cuadrado. Pero esta no es una ecuación de cuarto orden.
No. Si el sistema es de 2 grados de libertad, dije, si el sistema es de 2 grados de libertad, tiene que haber, entonces, tiene que haber 2 omega al cuadrado. ¿Ah? 2 valores de omega al cuadrado tienen que haber. Bueno, entonces hagamos un artificio. Hagamos omega al cuadrado igual a lambda. ¿Ah? Introduzcamos esta otra incógnita. Omega al cuadrado igual a lambda. Entonces, si este es omega a la 4 y omega al cuadrado lo estoy haciendo lambda, entonces es lo mismo que yo tenga lambda al cuadrado, ¿verdad? Lambda al cuadrado es lo mismo omega a la 4. ¿Ok? Entonces, lambda al cuadrado menos 2712 por lambda, porque omega al cuadrado lo estoy haciendo lambda, más 663.522 igual a 0. Y ahora lo que tengo aquí es una ecuación de segundo orden, o segundo grado, una ecuación de segundo grado, mejor. Ahí está. Entonces, resuelvo una ecuación de segundo grado por la fórmula que ya sabemos cómo se calcula una ecuación de segundo grado, ¿verdad? Aquella fórmula lambda igual a menos b más menos b cuadrado, raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre todo eso 2a, ¿verdad? La fórmula normal para resolver una ecuación de segundo grado. Y entonces, al resolver esta ecuación de segundo grado, obtengo que lambda 1 es igual a esto y que lambda 2 es igual a 271.87. ¿Ok? Ahí está. Pero no me interesa lambda, el que me interesa es omega al cuadrado. Bueno, si lambda 1 es 2440, entonces significa que el omega al cuadrado tiene que ser 2440.61. Y este lambda 2, 271.87, es el otro omega al cuadrado, 271.87. Observen que en ingeniería sísmica voy a utilizar el subíndice menor para el menor valor de omega al cuadrado. ¿Okay? De estos dos valores, miren, 2440 y 271, el menor está asociado a omega sub 1 al cuadrado, el menor de los dos. Omega 1 al cuadrado igual a esto y omega sub 2 al cuadrado igual a esto. Ahí está. Por el orden, porque después van a ver que en el modo de vibración tengo que colocarlos en el orden también, ¿no? Entonces, si omega 1 al cuadrado es igual a 271.87, ¿cuánto vale omega sub 1? Entonces, simplemente raíz cuadrada de esto, y esto me da 16.49. ¿Ok? Y omega sub 2, 49.40 radianes por segundo. Y ahí he encontrado los dos valores de frecuencias angulares, ¿ah?, para los 2 grados de libertad. Entonces tengo un omega sub 1 y omega sub 2. Observen entonces que el menor valor de omega lo hago, le asigno el subíndice 1. Al menor valor de omega le asigno el subíndice 1. Al que le sigue en valor le asigno el subíndice 2. Al que le sigue en valor le asigno el subíndice 3. Y así sucesivamente. En ese orden. ¿Ok? Entonces voy a tomar el menor valor de la frecuencia angular y a ese voy a decir, ese es omega sub 1. Luego el que le sigue en valor y ese es omega sub 2. Luego el que le sigue y ese es omega sub 3. Y así sucesivamente. Ahí está. Entonces ahí están calculados omega 1 y omega sub 2. Entonces fíjense pues que regreso al determinante característico, ya tengo los valores de omega al cuadrado. ¿Ah? Omega al cuadrado. Entonces ahora solamente estoy de ir a sustituir los valores de omega al cuadrado y determinar cada vector de modo de vibración. Cada vector de modo de vibración. Ok. Entonces ahora vean. A la frecuencia angular menor, omega sub 1, le voy a llamar frecuencia fundamental. A la menor frecuencia angular le voy a llamar frecuencia fundamental. O, lo que es lo mismo, frecuencia natural circular fundamental. ¿Okay? Al menor valor de omega sub 1. ¿Okay? Entonces, tomo pues el menor valor, 1649, y con 16.49 radianes por segundo ya puedo calcular el periodo T sub 1. ¿Ok? Que es 2pi sobre omega 1. Si omega 1 es 1649, entonces T sub 1 es 2pi sobre 1649. Y eso me da 0.38 segundos.
Ese es el primer periodo de vibración, T sub 1. ¿Ok? T sub 1. El primer periodo de vibración asociado al primer modo de vibración, pues. ¿Ok? Y luego ahora, omega sub 2, ahora con el siguiente, que es 4940, hago lo mismo, calculo el T sub 2, que me da 0.13 segundos. ¿Ok? Entonces ahí tengo ya asociado T sub 1, 0.38 segundos y T sub 2, 0.13 segundos. ¿Ok? Ahí está. Observen que siempre el primer modo de vibración que va asociado a 1 siempre va asociado al mayor periodo de oscilación de la estructura, 0.38. ¿Ok? Eso me indica entonces que el primer modo de vibración va a ser el modo más peligroso de vibración de la estructura. ¿Ok? El modo de vibración 0.38, porque los que siguen van disminuyendo. ¿Por qué van disminuyendo? Porque el denominador va aumentando. ¿Ok? Omega 1, 1649, entonces 2pi entre omega es 0.38. Como dije que los voy a ordenar en orden creciente, entonces omega sub 2, que es mayor, significa que T sub 2 va a ser menor. Si hubiera un T sub 3, entonces va a ser 2pi entre un omega mayor todavía, y esto va a seguir disminuyendo en el tercer modo de vibración. ¿Ok? Ok. Entonces ahora ya conozco pues los valores de omega y ya puedo ir a sustituir, miren, en esta ecuación homogénea. ¿Ah? En la matriz K menos omega al cuadrado por la matriz M multiplicado por el vector de vibración Z. Z le estoy llamando al vector de vibración, igual a 0. Igual a 0. Entonces voy a ir a sustituir para omega al cuadrado, voy a sustituir el primer valor de omega al cuadrado. 271.87. O sea, este que está aquí, ¿no? El primer valor de omega sub 1 al cuadrado, 271.87. Aquí está. Entonces, miren, omega al cuadrado, 271.87, y todo eso está multiplicado por el primer vector, por el vector para el primer modo de vibración. ¿Ok? Este es el vector correspondiente al primer modo de vibración. ¿Cómo sé eso? Miren las notaciones. Este es Z, esta es la distancia en el nivel 1 para el primer modo de vibración. Este es el desplazamiento en el nivel 2 para el primer modo de vibración. Entonces, este es el vector para el primer modo de vibración. ¿Ok? Igual a 0, 0. Entonces, ahí está el cálculo. Miren, sumo algebraicamente término a término. Me da esta matriz multiplicado por este vector, Z11, Z21 igual a 0, 0. ¿Ok? Y aquí tengo un sistemita de ecuaciones, miren, aquí. Esto multiplicado por Z11 igual a 0. ¿Cómo resuelvo esto? Recuerden que como ya sé que hay una solución no trivial, entonces cada valor de estos, Z, es distinto de 0. Es distinto de 0. Entonces, escojo arbitrariamente algún Z y J. Normalmente se hace, siempre se hace, normalmente no, siempre se hace, para este Z11 igual a 1. ¿Ok? Entonces voy a escoger 1 para este término. Entonces, si este término es igual a 1, ¿cuánto vale Z21? Un simple despeje. ¿Ok? Entonces, este valor, a ver, 161.718.51 por 1, este término multiplicado por este término, menos 124.000 por Z21 igual a 0. Y despejo Z21. Ahí está. 1.295. Entonces, eso me dice pues que el primer modo de vibración Z1, que tiene estos términos, Z11, Z21, es igual a 1 para este término y 1.295 para este término. Y esto que está aquí es el primer modo de vibración. Primer modo de vibración. ¿Okay? Ahí está. Repito cómo lo hice. A ver, repito cómo lo hice. Voy a sustituir omega 1 al cuadrado. El primer valor de omega al cuadrado encontrado. 271.87. ¿Ok? Entonces, sustituyo aquí en esta ecuación
271.87 y despejo cuánto vale Z11 y cuánto vale Z21. ¿Okay? Recuerden que el segundo subíndice me indica el modo de vibración. Esto significa que estoy en el primer modo de vibración. Entonces, este es el desplazamiento relativo del primer nivel en el primer modo de vibración. Y este es el desplazamiento relativo del segundo nivel en el primer modo de vibración. ¿Ok? Ahí está. Entonces, los despejo, pues, y aquí tengo 1 para Z11 y 1.295 para Z21. ¿Okay? ¿Cómo se va a interpretar eso? Veamos la interpretación para más tarde. Primero veamos toda la parte matemática. Luego veamos la interpretación. Aquí está el primer modo de vibración. Estos son desplazamientos relativos. Okay, ya miro que son desplazamientos relativos. Ok, entonces ya he encontrado el primer modo de vibración, voy a ir a trabajar con el segundo valor de omega al cuadrado. Omega sub 2 al cuadrado, que sería ¿cuánto? Que sería 2440.61. Aquí está. Para omega al cuadrado igual a 2440.61, hago lo mismo, lo sustituyo aquí. ¿Ok? Lo multiplico entonces ahora por el segundo vector de modo de vibración. Aquí, este segundo subíndice me indica que estoy en el segundo modo de vibración. Entonces aquí tengo el desplazamiento relativo del primer nivel en el segundo modo de vibración y el desplazamiento relativo del segundo nivel en el segundo modo de vibración. Ok, entonces ahí está, desarrollo todo esto, pues, ahí está. Y ahora, ¿cuánto vale Z12 y Z22? Bueno, entonces hago uno a uno de ellos. Entonces, siempre el desplazamiento del primer nivel lo hago igual a 1. Z12 es igual a 1. Si este es igual a 1, despejo cuánto vale Z22. ¿No? Z22 es menos 0.966. Ahí está. O lo puedo agarrar de la segunda ecuación, ¿verdad? De donde sea, puedo despejar el Z22, son los mismos valores, ¿verdad? Como ahí está hecho a mano, entonces ahí voy perdiendo precisión, pero este término es igual a este término. ¿Okay? Entonces, el segundo modo de vibración, Z2, segundo modo de vibración conformado por Z12 y Z22, es igual a 1 para el desplazamiento relativo del primer nivel en el segundo modo de vibración y menos 0.966, que es el desplazamiento relativo en el segundo nivel en el segundo modo de vibración, menos 0.966. Ahí está. ¿Okay? Ahí está. Entonces, ya encontramos los dos modos de vibración. Ahora los voy a graficar. Entonces, ahí estoy graficando los modos de vibración. ¿Observen? Entonces, en el primer modo de vibración, este es el desplazamiento relativo del primer nivel en el primer modo de vibración, 1, y este es el desplazamiento relativo en el segundo nivel para el primer modo de vibración, 1 y 1.295. ¿Cuáles son esos? Ahí está, 1 y 1.295. Que son este 1 y 1.295. De la misma forma, para el segundo modo de vibración, entonces, tengo para Z12 igual a 1, aquí está, este es el desplazamiento relativo del primer nivel en el segundo modo de vibración, y este es el desplazamiento relativo del segundo nivel en el segundo modo de vibración. ¿Ah? Aquí está, menos 0.966. Ahí está, menos 0.966. ¿Okay? Y entonces aquí miro, pues, este es el primer modo de vibración que está asociado, ¿a qué? Que está asociado a un T sub 1 de 0.38 segundos. ¿De dónde agarré ese 0.38 segundos? ¿Está? 0.38 segundos. Y para el segundo modo de vibración, el T sub 2 es 0.13 segundos. Aquí está. T1, 0.38 en el primer modo de vibración. T sub 2, 0.13 en el segundo modo de vibración. Omega sub 1 es 16.49 radianes por segundo y omega sub 2 es 49.40 radianes por segundo. Aquí no puse los F, pero también puedo calcular, se debe calcular el F sub 1 y el F sub 2, ¿ok? Que es la frecuencia natural
circular. ¿Cómo se calcula la frecuencia? Recuerden, la frecuencia es el recíproco del periodo de oscilación, ¿verdad? Entonces, F sub 1 debe ser, si T sub 1 es 0.38, F sub 1 debe ser 1 entre 0.38. 1 entre 0.38. El resultado está en hertz. ¿Okay? Y aquí lo mismo, F sub 2 sería 1 entre 0.13. Y el resultado está en hertz. O lo que es lo mismo en ciclos por segundo. ¿Okay? Muy bien, entonces ahí están calculados estos modos de vibración. Entonces ahí está. Entonces ahora interpreto, pues, ¿qué significa eso? A ver, modos de vibrar de la estructura. Bueno, esto me indica, dije que en un modo de vibración lo que hay son desplazamientos relativos. ¿Ah? Desplazamiento relativo, por ejemplo, aquí del primer nivel en el primer modo de vibración. Y este es el desplazamiento relativo del segundo nivel en el primer modo de vibración. Lo mismo aquí, desplazamiento relativo del primer nivel en el segundo modo de vibración y desplazamiento relativo del segundo nivel en el segundo modo de vibración. Okay. Entonces, esto se interpreta de esta manera. Cuando esta masa se desplaza una unidad hacia la derecha, entonces la masa 2 se desplaza 1.295 veces lo que se desplazó la primera masa. Ojo, estos desplazamientos son relativos, es decir, no están expresados en pulgadas, no están expresados en unidades de longitud, ¿ok? No están expresados en unidades de longitud, no tienen unidades, por tanto son desplazamientos relativos y se interpretan de la siguiente manera. Cuando la masa del nivel 1 se desplaza una unidad, entonces la masa del segundo nivel se desplaza 1.295 unidades. ¿Okay? Igual aquí. Si la masa del primer nivel se desplaza una unidad hacia la derecha, entonces la masa del segundo nivel se desplaza 0.966 unidades hacia la izquierda. ¿Okay? Este es el primer modo de vibración de la estructura y este es el segundo modo de vibración de la estructura. ¿Okay? Ahí está. Observen entonces que lo que decíamos de los puntos de inflexión. En el primer modo de vibración no hay ningún punto de inflexión. ¿Ok? No hay ningún punto de inflexión. En el segundo modo de vibración debe haber un punto de inflexión. Aquí está, un punto de inflexión, que es el punto donde el perfil deformado corta a la posición de equilibrio estático de la estructura. Hay un punto de inflexión. Si hubiera un tercer modo de vibración, entonces debería de tener ¿cuántos puntos de inflexión? Kevin Vargas. 2 puntos de inflexión. 2 puntos de inflexión. Si hubiera un tercer modo de vibración, entonces este tercer modo de vibración debe exhibir 2 puntos de inflexión. Es decir, el perfil deformado debe cortar a la posición de equilibrio estático en 2 partes. ¿Ok? O sea, más bien en 2 puntos. En 2 puntos debe cortarlo. ¿Ok? Ahí está. Entonces, esos son los modos de vibración. Preguntas hasta ahí, muchachos. A ver, preguntas. Pero es importante, pues, muchachos, que ustedes dominen toda esa parte matemática de cómo se calculan los modos de vibración y que miren ustedes, pues, que esas son aplicaciones de álgebra lineal, ¿ok? Para calcular los modos de vibración de una estructura. ¿Ok? Ok, ahora, ¿cómo sé que estos modos de vibración están bien calculados? ¿Cómo sé eso? Entonces, para saber eso, muchachos, uno debe aplicar las propiedades de los modos de vibración. La propiedad de ortogonalidad de los modos de vibración respecto a la masa y ortogonalidad de los modos de vibración respecto a la matriz de rigidez. ¿Cómo se hace eso? A ver, no lo tengo aquí calculado, pero es fácil hacerlo. A ver. Ya conozco que este es el primer modo de vibración y que este es el segundo modo de vibración. ¿Ok? Ahí tengo los 2 modos de vibración. Este, 1.295, es un vector de modo de vibración. Y 1 menos 0.966 es un vector del segundo modo de vibración. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues son 2 modos, ¿verdad? Ok.
Entonces, voy a transponer el primero. En vez de ser un vector de 2 filas, una columna, va a ser un vector de una fila con 2 columnas. Lo transpongo. Y lo voy a multiplicar eso por la matriz de masa. ¿Ah? Voy a probar primero la primera propiedad de ortogonalidad respecto a la matriz de masa. Este vector transpuesto lo voy a multiplicar por la matriz de masa, que es de 2 por 2. ¿Okay? Y el tercer producto matricial, la tercera matriz en el tercer producto matricial es el otro vector de segundo modo de vibración. ¿Okay? Entonces, este transpuesto multiplicado por la matriz de masa y multiplicado por el segundo modo de vibración, eso me tiene que dar 0, muchachos. 0. Si no me da 0 eso, ¿no? Entonces hay un problema en el cálculo de los modos de vibración. ¿Okay? De la misma manera, si ahora agarro este vector y lo transpongo, ¿okay? Y lo multiplico por la matriz de rigidez, y después lo multiplico por el segundo vector de modos de vibración, eso también me tiene que dar 0. ¿Okay? Si eso no me da 0, hay un problema en el cálculo matemático de los modos de vibración. ¿Okay? Entonces, se tiene que cumplir la ortogonalidad de los modos de vibración respecto a la matriz de masa y también respecto a la matriz de rigidez. ¿Ok? Hay que comprobarlas ambas, muchachos, porque puede ser que nos dé 0 para la primera propiedad de ortogonalidad respecto a la matriz de masa, pero tal vez no nos da respecto a la matriz de rigidez. Entonces hay un problema o está malo. Si no me da 0 en la ortogonalidad respecto a la matriz de masa, hay un problema en la matriz de masa o un problema en los vectores de modos de vibración. Hay que ir a revisarlo, porque eso me tiene que dar 0. ¿Okay? Igual también, cuando revise ortogonalidad respecto a la matriz de rigidez, eso me tiene que dar 0. ¿Okay? Si no me da 0, hay un problema ahí en la matriz de rigidez o en el cálculo de los vectores de vibración, de modos de vibración. ¿Ok? Preguntas hasta ahí entonces, muchachos. A ver, preguntas. Ok, cuando ustedes tengan ya en sus manos este ejercicio resuelto y comiencen a replicarlo y comiencen a resolver, entonces ahí van a ver, pues son cálculos matemáticos sencillos, todo eso. Ok, lo último que quiero explicar entonces, me faltan 2 cosas. Uno, voy a ir a compartir, observen lo siguiente. Normalmente uno hace lo siguiente, que le asigno 1 a este desplazamiento relativo del primer nivel. Miren, a este le asigno 1 y a este le asigno 1. ¿Qué significa eso? Que los modos de vibración están normalizados respecto al primer nivel. ¿Ok? Así se le llama esto. Los modos de vibración están normalizados. Los modos de vibración están normalizados respecto al desplazamiento relativo del primer nivel. Pero no siempre ese es el caso. Yo podría tener ese 1 aquí arriba. ¿Okay? Yo puedo tener ese 1 aquí y el 1 aquí. Y en tal caso, entonces, los modos de vibración estarían normalizados respecto al desplazamiento relativo del segundo nivel. ¿Ok? Entonces, no necesariamente, muchachos, a ver, quiero explicar eso, no necesariamente el valor relativo de 1 se lo voy a aplicar al primer nivel, no necesariamente. Si yo lo hago así para el primer nivel, entonces lo que estoy diciendo es estoy normalizando los modos de vibración respecto al desplazamiento relativo del primer nivel. Pero si lo hago para el segundo nivel, entonces digo, ahora estoy normalizando respecto al desplazamiento relativo del segundo nivel. ¿Ok? Ahí está. Entonces ahora quiero explicarles pues cómo uno normaliza. Entonces, voy a ir a compartir esta otra pantalla.
A ver, deben estar viendo un cuaderno ahí cuadriculado, pues, que dice normalización de modos de vibración. ¿Está bien? Sí. Ok. Entonces, me explico en qué consiste una normalización de modos de vibración. Supongan ustedes que tengo una estructura de 3 grados de libertad, por tanto tengo 3 modos de vibración. ¿Ok? Aquí están, Z1, Z2 y Z3. Si tengo 3 modos de vibración es porque la estructura tiene 3 grados de libertad. Y entonces, aquí está, 1, observen, 1, 1, 1. O sea, estoy haciendo 1 al desplazamiento relativo del primer nivel. Y aquí está el gráfico, miren, este vector de modo de vibración corresponde a este gráfico. 1 para el primer nivel, 1.751 para el segundo nivel y 2.541 para el tercer nivel. ¿Ok? ¿Cómo se interpreta eso? Que si el primer nivel se desplaza una unidad, es decir, 1 centímetro, 1 pulgada, 1 milímetro, lo que sea, en la unidad que sea, si se desplaza una unidad, el segundo nivel se desplaza 1.751 unidades y el tercer nivel se desplaza 2.541 unidades. ¿Ok? Entonces, los modos de vibración están normalizados respecto al desplazamiento relativo del primer nivel, porque ahí es donde estoy haciendo 1, 1, 1, 1. ¿Ok? Miren aquí ahora, 1, aquí 0.853 aquí, y menos 1.969 aquí. Segundo modo de vibración debe tener un punto de inflexión. Tercer modo de vibración, 1, está normalizado nuevamente respecto al desplazamiento relativo del primer nivel. 2, el segundo nivel se desplaza menos 0.803, es decir, a la izquierda, y el tercer nivel se desplaza 0.321. Ahí está. ¿Ok? Entonces, 2 puntos de inflexión en el tercer modo de vibración. Entonces, aquí los modos de vibración están normalizados respecto al desplazamiento relativo del primer nivel, porque ahí está el 1 en el primer nivel. ¿Ok? Un centímetro o una unidad relativa de desplazamiento. Recuerden que esto no está expresado en centímetros ni en pulgadas. Son desplazamientos relativos. Ok. Entonces ahora yo digo lo siguiente, el ejercicio es lo siguiente. Ya no quiero normalizar respecto al primer nivel, quiero normalizar respecto al tercer nivel. ¿Ok? Eso se llama un problema de normalización. ¿Cómo se hace eso? Bueno, aquí está. Estos modos están normalizados respecto al desplazamiento relativo de la masa 1. Pero también se puede normalizar respecto al desplazamiento relativo de cualquier masa. ¿Ok? Entonces yo digo, ejemplo, normalizar respecto al desplazamiento relativo de la masa 3. De la masa 3. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente tomar todos estos valores de desplazamiento relativo y dividirlos entre el desplazamiento relativo de la masa 3. Dividirlos. ¿Ok? Entonces aquí está. El primer modo de vibración sería entonces, ¿cuál? Miren, este 1 lo voy a dividir entre 2.541, 1.751 entre 2.541 y 2.541 dividido entre sí mismo, 2.541, eso me va a dar 1. O sea, ahora van a estar normalizados respecto al desplazamiento relativo del tercer nivel. Bien, ahí están los cálculos. 1 entre 2.541, eso es 0.394. 1.751 entre 2.541, eso es 0.689. Y 2.541 entre el mismo es 1. Ahí está. ¿Okay? Lo mismo hago para el segundo modo de vibración. ¿Okay? Estoy dividiendo entre el desplazamiento relativo del tercer nivel. ¿Okay? Entonces ahora, aquí está, mire, ahora este es el que quiero hacer 1. ¿Cómo hago este 1? Dividiendo este desplazamiento entre sí mismo. Y ellos, y los otros desplazamientos relativos entre el 1.969. ¿Okay? Entonces ahí está. 1 entre menos 1.969, 0.853 entre menos 1.969, menos 1.969 entre el mismo, y aquí está 1. ¿Ok? Ahora ya tengo normalizado, lo mismo hago para el tercer modo, y están normalizados respecto al desplazamiento relativo del nivel 3. ¿Ok? Entonces ahora ya lo grafico.
los grafico. Entonces miren ahora el 1 está en el tercer nivel. Este desplazamiento es 0.689, este es 0.394, y ahí tengo el primer modo de vibración. El segundo modo de vibración, observen, 1 en el tercer nivel, y en el tercer modo de vibración, 1 siempre en el tercer nivel. ¿Okay? Ahí está. Y entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? La conclusión es que la relación entre desplazamiento de las masas se mantiene sin importar la normalización que se haga. Sin importar la normalización que se haga. Entonces yo puedo normalizar respecto a cualquier nivel, respecto al nivel 1, o respecto al nivel 2, o respecto al nivel 3. Y entonces la relación entre los desplazamientos siempre se mantiene. ¿Ok? Lo normal, muchachos, es que si ustedes revisan diferentes libros, diferentes literaturas, van a ver que normalmente se normaliza respecto al nivel 1. Ese es el que se hace 1. ¿Okay? Y después los otros se calculan con relación a ese 1 que hice en el primer nivel. ¿Ok? Muy bien, eso es el tema de normalización. Entonces, ya dije dos cosas ahora. Lo último que quiero, ya con eso nos retiramos, es decir lo siguiente, muchachos. A ver, ustedes tienen un libro que se llama El Basagni-Meli. Recuerden, el Basagni-Meli. Ese libro está en la carpeta Dropbox. Ese libro se llama Diseño Sísmico de Edificios, de Basagni-Meli. Tomen nota, entonces. Tomen nota. En la página 111 de ese libro, está un ejercicio resuelto de modo de vibración para 3 grados de libertad. 3 grados de libertad. Es el ejemplo 334. Es el ejemplo 334 en la página 111. Y ahí, entonces, está un ejercicio resuelto completito de 3 grados de libertad. Entonces, por favor, ir a estudiar ese ejercicio en las páginas 111, página 112 y página 113. Ahí está. Página 111, página 112 y página 113. Ahí está resuelto un ejercicio completo de modos de vibración para 3 grados de libertad. Ahorita yo lo hice para 2 grados de libertad, pero ahí van a ver ustedes el cálculo de los modos de vibración, ¿no? Y están también las comprobaciones de ortogonalidad de los modos de vibración. Observen que para revisar las propiedades de ortogonalidad, si hay 3 modos de vibración, como en este caso, si hay 3 modos de vibración, entonces escojo 2 de ellos, cualquiera, y con ellos 2 reviso ortogonalidad. ¿Ok? Entonces tomo un vector transpuesto, lo multiplico por la matriz de masa, multiplicado por otro vector de vibración, de modos de vibración, y ese triple producto matricial tiene que dar 0. ¿Ok? Luego compruebo con otros 2, y vuelvo a hacer lo mismo, y eso me tiene que dar 0. Y esa es la comprobación que les dice a ustedes que ese cálculo está correcto. ¿Verdad? Entonces, esa es la forma en que la estructura se va a deformar cuando haya un movimiento. ¿Okay? Eso es importante saberlo, muchachos. La forma, es decir, el modo vibracional o la forma de modos de vibrar que tiene la estructura. ¿Okay? Entonces aquí lo he hecho pues para 2 grados de libertad para que ustedes entiendan todo el procedimiento, pero en el Basagni-Meli hay un ejercicio muy bueno para 3 grados de libertad. ¿Okay? Y por favor entonces ir a estudiar ese ejercicio. Y ahí está la teoría asociada también. Miren, la teoría asociada está desde la página 108. ¿Okay? Página 108 de ese libro está toda la teoría de modos de vibración. Ahí lo pueden encontrar. Ahí está el problema de característico, ¿verdad? Para sistemas lineales homogéneos. Y está un ejemplo, que es el ejemplo 334, a partir de la página 111. Entonces, por favor, pueden ir a estudiar eso. Ahorita, pues, después de esta clase, yo voy a ir a colocar estos 2 documentos PDF manuales, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan y procedan a hacer su estudio correspondiente.
Ok, entonces muchachos, por favor, hemos terminado. Un momento, por favor, quiero ir a tomar la asistencia. Importantísimo esta asistencia. Profesor, A ver, ¿podría poner en la carpeta Adobe el ejercicio de la clase del viernes? el ejercicio de la clase del viernes. Espérame, a ver, ¿hay algo que no he puesto, muchachos? Sí, yo lo busqué y no aparece. Es la del 6. Es la del 6. Es la del 6, del 6 de noviembre, dice. Hay algo que no he puesto. Ok, voy a revisar entonces qué es lo que no he puesto ahí. Sí, el video ya está, pero el PDF que no está. El PowerPoint sí está, dice. No, el video, le digo que el PowerPoint creo que no hubo, solo resolví un ejercicio ese día. Ah, ok, está bien. Del 6 de noviembre. Ok, voy a ir a revisar pues entonces. Ok, voy a ir a revisarlo. Permítame un momento, por favor. Tenemos 31. Ok, entonces, muchachos, entonces ahí con eso pues terminamos esta clase de hoy. Voy a proceder pues a colocar todo eso. Recuerden ir a buscar el Bazán y Meli, ¿verdad? Ahí para que estudien modos de vibración para 3 grados de libertad. Y voy a ir a colocar esos documentos que me hacen falta pues del 6 de noviembre y esto de ahorita lo voy a colocar. ¿Ok? Entonces, ahí terminamos. Entonces, muchachos, recuerden el congreso de estos próximos 3 días, ¿verdad? Ya, más bien que la asistencia es obligatoria, muchachos. Tienen que estar ahí, ¿verdad? Ok, va pues, muchachos. Ahí terminamos. Buenas noches. Buenas noches, bro. Buenas noches. Buenas noches, por favor. Ok, buenas noches.